La situación actual en Cuba afecta de manera tal que ha puesto punto final incluso a relaciones de años y matrimonios. El amor es algo que se vuelve casi innecesario para muchas personas que cuando llegan a casa no tienen ni un plato de comida, lo que conlleva a buscar en una relación un soporte económico antes que cualquier vínculo emocional. Bueno, y precisamente para hablar de este tema, como ya deben haber visto en la miniatura, en el título, en algún lado, vamos a tener un invitado muy, pero que muy especial en el canal. Alguien con quien hacía tiempo quería grabar y digamos, ¿por qué no? Un experto en el tema. ¿Qué tú crees de eso, Jorge? Hello familia, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, es primera vez que vengo acá al canal de Olivia. Lo convencí. Es un placer que me hayas traído. Gracias, mi amor, un placer para mí tenerte aquí. Lo convencí porque hacía rato quería grabar con él y bueno, ya aquí está, Spartan Blog. Todo el mundo lo debe conocer, pero si hay algún rezagado por ahí, les voy a dejar el canal por ahí abajo para que vayan a seguirlo. Tiene un contenido súper interesante. Jorge, para entrar en calor así, dime, ¿has tenido suerte en el amor? Bueno, yo llevo... Sí. A ver. Sí, a ver. Sé que quizás me vas a hacer después alguna que otra pregunta personal, pero sí. Actualmente sigo con mi pareja, me va bastante bien. Ruido, el autobús. Estamos en Prado, que seguramente Olivia les va a mostrar un poquito. Exacto. Una calle bastante interesante. Pero sí, para los latinos en general, sí, esa pregunta me ha dejado un poco loco. Para los latinos en general, uno siempre quiere tener pareja, o sea, no es como quizás en otros países más desarrollados, donde encontrar parejas es un poco difícil. Fíjense ustedes que los extranjeros incluso vienen a Cuba a buscar pareja, personas de México, que sé que tienen muchos mexicanos, personas de Estados Unidos, españoles, en fin, del mundo entero, de Polonia, vienen a Cuba a buscar pareja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un encanto, algo especial. Tenemos un swing diferente. Sí. No te me adelantes, que vamos a estar hablando de eso después. Yo te pregunté si tú tenías suerte en el amor tú, y me evadiste la pregunta hablando de otro tema. ¿Tú me dices sí o no? Sí. Sí, bueno. Respondo afirmativamente. Ahora continuamos entonces. Dale. Tanto hombres como mujeres en Cuba, no en su totalidad, pero sí en una gran mayoría, no pierden el tiempo si se les da la oportunidad de tener una pareja extranjera, y no precisamente por el intercambio cultural que pudiera existir. Hemos llegado a un punto en nuestro país en el que, desgraciadamente, el interés va por encima de cualquier sentimiento, y tener una vida un poco más cómoda económicamente es mucho más importante. A ver, Jorge, vamos a empezar con una pregunta un poquito caliente, que quizás la debería dejar para el final, pero no, porque para el final tengo otra más caliente todavía. Entonces, ¿tú crees que los cubanos como tal, tanto hombres como mujeres, actualmente prefieren parejas extranjeras o cubanos? Yo te diría que eso depende de la persona, pero si me preguntas a nivel general, no sé cómo lo interpreten ustedes, quizá piensen que yo estoy equivocado, que soy un atrevido. Yo diría que una pareja extranjera. Sí, ¿tú crees, verdad? Yo también pienso igual. Eso debido a las condiciones económicas que se está viviendo. De por sí uno cuando busca pareja, uno siempre trata de buscar una estabilidad, ¿no? Desde todos los puntos de vista, pero es muy importante desde el punto de vista económico. Entonces todo el mundo sabe que la economía de un cubano, por lo general, está hecha leña. Exacto. Y los extranjeros que vienen de países con mejores economías, que pueden ofrecerle tanto a cubanos como a cubanas, fíjense, tanto hombres como mujeres, para que se me entienda mejor, una vida mejor. Hay, como ya estábamos hablando hace unos minutos atrás, hay muchos hombres que vienen a buscar pareja aquí, vienen a buscar mujeres, pero también hay muchas mujeres que vienen a buscar marido aquí. También. Y entonces yo pienso que sí. Pero ¿crees que a la hora de escoger el amor no exista? O sea, se va más por la parte material. Es que el amor es una cosa que se va formando. A ver, lo primero... se va formando con el tiempo. Sí, claro, se va formando con el tiempo porque lo primero es la atracción física que uno pueda sentir hacia una persona. Pero es a lo que me refiero, a veces no sientes ni siquiera atracción física y pues buscas un extranjero simplemente porque te mejore tu vida. Bueno, sí, eso se ve bastante en Cuba, ¿no? Exacto. Yo creo que eso hemos hablado, tú has hablado bastante en tu video. Sí, se ha hablado bastante. Pero bueno, o sea, primero entra por los ojos y después todo lo demás. Si no te entra por los ojos, a no ser estos casos que tú estás hablando, que ya son
muchachas y muchachos que quieren vivir de esto, que quieren hacer una vida de esto. A veces no es hacer una vida de esto y dedicarse a la prostitución ni nada parecido, sino buscar una persona específica. Sí, buscar la base para una vida. Exacto. Y sí, buscarse, mira, si me encuentro una extranjera, ya tengo como que mi vida resuelta y ya está. Tengo mi vida resuelta y si esta misma es la que... Ya. Hay personas que prueban y al final tienen un chulo, puede ser también. Exacto. Y terminan como que haciendo de esto un trabajo, digámoslo así. Haciendo esto, sí, tanto haciéndolo en la calle como por las redes sociales. Exacto. Que hay hasta agencias y páginas montadas y todo. A la pregunta, yo pienso que sí. Yo pienso que los cubanos en general prefieren una pareja extranjera antes que un cubano. Si hay que comparar y hay que poner en una balanza, yo creo que la economía pesa mucho. ¿Qué tú crees de eso? No te me vayas. Ay, no me voy. ¿Qué tú crees? No, yo pienso igual. Yo pienso que realmente actualmente en Cuba las personas prefieren mucho, no todo el mundo, porque hay personas que pues priorizan el amor y tal, sí, la atracción, que todo aquello bonito que aún existe, pero ya creo que son las pocas. Sí. Ya creo que la situación actual que estamos viviendo en Cuba como que te lleva a sobre todo pensar en tu estabilidad económica, sí, a mejorar tu vida y pues lleva a escoger personas que quizás no son las que más te gusten, las que más enamorado estés, pero son las que te brindan lo que tú estás buscando. Sí, yo pienso que uno pone las cosas en una balanza. En una balanza, ¿no? A ver, vamos a suponer, en el caso tuyo que tú tienes pareja, ¿no? Sí. A ver, poner un caso tuyo un caso mío sería un tanto complejo porque los dos tenemos pareja. Pero bueno, en caso de una muchacha que tiene 2 pretendientes, que las mujeres siempre tienen 2, no, tienen 15 pretendientes, ¿no? Sí. Que tiene 2 opciones, si cual de las 2 físicamente están iguales, la que más dinero tenga es la que se va. Es la que escoge. Exactamente, entonces es así. El Malecón Habanero ha sido a través de los años escenario por excelencia de parejas viviendo sus romances, pero también es el lugar donde vienen a caminar extranjeros de todas partes del mundo y donde muchos cubanos se encuentran, digamos, al acecho, por si se da la oportunidad de conocer a uno de ellos. Estamos en Malecón Habanero, Jorge. ¿Crees que este lugar se presta para el romanticismo o ya no tanto? Se presta bastante, principalmente esta parte aquí. Enséñale a la gente para que vean este pedacito aquí. Este pedacito aquí, porque es oscuro por la noche. ¿Y cómo tú sabes que es oscuro? No, yo deduzco. Ah, tú deduces. Yo deduzco, yo no sé. ¿Tú has venido aquí? No mucho, la verdad. A ver. No mucho, la verdad. Pero bueno, aquí hay muchas luces, así que se deduce que está oscuro. Déjennos saber. Yo lo digo por experiencia. Ella deduce que es oscuro. Déjennos saber en los comentarios qué creen de eso. Los cubanos ven en la unión con un extranjero una vía de escape. Ya no solamente mejorar su vida económica viviendo en Cuba, aunque eso es un principio, sino también poder salir, conocer otros horizontes, ya que el pasaporte cubano es uno de los más limitados que existe. Esto no quita que haya relaciones reales, personas que sí se enamoran de verdad y continúan su relación por largo tiempo. Sin embargo, gran parte de estas personas, luego de lograr su objetivo, continúan su vida en solitario. Pero, ¿saben los extranjeros que esto es así? ¿Saben a lo que se exponen cuando buscan una pareja en Cuba? Jorge, a ver, ¿crees que de alguna manera el extranjero que viene a Cuba buscando pareja, quizás no formal, o quizás sí, sabe específicamente a lo que se enfrenta? O sea, sabe que muchas personas van a acercarse a él no solo por su físico o porque realmente le gusta, sino más bien por su posición económica. Sí, claro. ¿Están conscientes de ello? Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo sabe qué es lo que pasa en Cuba con el tema del dinero, el tema del salario, y tener una buena posición económica siempre es favorable a la hora de encontrar pareja. Pero hay extranjeros que vienen, sobre todo mujeres, que vienen y realmente se enamoran de un hombre que las enamora, bueno, y tal, y al final lo que quieren es pues solamente irse o que los mantengan y tal. La mujer es un poco más emocional que el hombre, más sentimental. Es más sentimental, se enamora hasta más rápido. Más fácilmente, más digamos. Se enamora, ¿verdad? Sí. Dicen que el hombre se enamora de lo que ve y las mujeres de lo que oye. Eso sí es verdad. Entonces los hombres pillos e inteligentes enamoran el oído y pues ya ahí la tienen ganada. Es así, ¿verdad? Es así. Mira, él se ríe porque es así. Él sabe de lo que estoy hablando. Sí,
saben que una posición económica siempre es favorable a la hora de encontrar pareja y entonces, pero bueno, a veces no tienen esto en cuenta, se llegan a creer que la persona con la que están realmente está enamorada de verdad. Exacto. Y no es así. O se lo creen o se lo quieren creer. O se lo quieren creer. Exacto. Hay muchas historias que le pasa a los hombres mayormente, que vienen, se casan con una cubana, se la llevan para Estados Unidos, para México, para España, para donde sea, para Italia. Y cuando llegan, la mujer le da una patada. Así, literal. Es así. Hace su vida, busca una persona que realmente le gusta, claro, y ya. Hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó el amor. Se acabó el amor. Ya saben, tienen que tener cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Y estar seguros si quieren pues hacer una relación que sea de verdad. Hagan muchas por un pruebas, interés mutuo. Sí. Muchos hombres dejan claro que desean tener una mujer cubana a su lado. De hecho, en mi comunidad tengo algunos así, ya sea por su físico, sus cualidades o las características que tenemos los latinos en general. Pero, ¿cómo se enamora a la mujer cubana? Por supuesto, no aquella que solamente esté por algún interés material, sino a una que verdaderamente deseen conquistar. Miren parado. Jorge, dime, según tu experiencia, ¿cómo crees que se enamora a una mujer cubana? Que mi experiencia es corta. Bueno, no importa. Yo creo que a ver, cubana... perdón, tu experiencia no, según tu punto de vista o lo que sea, dime. Con detalles. Con detalles. Muchos detalles. Ok. No detalles materialistas. Detalles como preocupación, una flor, un preocuparme por ti, te traigo una libra de ropa que comas esta noche. un cartón de huevo es tremenda preocupación. No, es tremendo detalle. Es tremendo detalle. Yo creo que a la mujer cubana, con mucho detalle primeramente, con mucha labia, y bueno, es que no te puedo explicar lo que a mí me sale natural. Oh, a que a él le sale natural, ya, te entiendo. A ver, que también yo estoy un poco fuera del mercado porque tengo pareja. Claro, claro. Tienes que mantenerte ahí en un perfil bajo. Claro. En ningún perfil. Yo tengo pareja. Está bien, está bien. Pero también los hombres cubanos tienen su encanto. Se caracterizan por ser simpáticos, buenos bailadores y sobre todo algo fogosos en cuanto al amor se trata. A ver, mira la cara. Yo no te voy a preguntar nada malo. Te dije que empezamos caliente y queríamos terminar caliente, ¿verdad? Bien, o sea, duro, bien sí. duro. Tú quieres terminar limpiando, yo no, yo quiero terminar normal. Entonces, Jorge, a ver, tú en tu punto de vista como hombre, sí, macho, varón masculino. Ahí. Los hombres cubanos se caracterizan por ser muy vigorosos. Sí. Duraderos. Sí, depende. Enérgicos. Sí. Puedes afirmar que sí. Sí, claro. Puedes afirmar, para todas aquellas personas que estén interesadas en hombres cubanos, puedes afirmar que es así. Somos latinos, en general, sí. Y el cubano más todavía. Bueno, defendiendo lo mío, ¿no? Ya saben. Preferir tener pareja de otro país no es un delito ni algo que esté mal visto. Lo que pasa en Cuba es que debido a la situación económica que existe, muchas personas ya no buscan amor. Más bien buscan una vía de escape a sus problemas inmediatos. Entonces, déjenme dicho en los comentarios qué ustedes creen de todo esto que hemos conversado hoy, ¿verdad? Ya Jorge dio su opinión acerca de algunos temas. Díganme qué creen de lo que dijo Jorge. Y nada, les voy a estar dejando el canal de Jorge por ahí abajo, que seguro lo conocen, pero ya les digo, si hay algún rezagado por ahí que aún no, para que se vayan a suscribir, tiene un contenido muy interesante. Un placer que hayas estado en mi canal, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Déjenme su like, su comentario, compartan el video y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Pronto la van a ver en mi canal también. También, estamos grabando para el canal de Jorge, así que ya saben. Un besito, los quiero muchísimo y nos vemos en otro videito. Chao.